Bueno, una de las últimas características de la acción humana, dijimos, es que la acción requiere de medios. También enfatizamos el hecho de que los medios no pertenecen al ámbito natural. El mundo en el cual vivimos es un todo que está compuesto de cosas y de objetos que tienen características tanto físicas como químicas. Desde ese punto de mira, el mundo es objeto de preocupación de parte de las ciencias de la naturaleza. La física, la química, en fin, y toda una serie de ciencias se ocupan realmente del mundo como un todo poblado de objetos y de cosas. Es decir, en el mundo no hay medios. Decíamos que la palabra medio, es decir, la categoría medio es algo que pertenece a la acción humana, no pertenece al mundo, pertenece a la acción humana, porque es el hombre a la hora de actuar el que requiere instrumentos, requiere medios para poder alcanzar sus fines, sus metas y sus objetivos. Entonces, desde esa perspectiva, podemos decir que los medios, en tanto que no pertenecen al ámbito natural, tienen la característica de ser escasos. El mundo no nos da camisas, ni vivienda, ni zapatos, ni pan, ni vehículos, en fin. Es decir, en realidad todo aquello que es un medio para que el hombre logre sus metas y sus finalidades en la vida, tiene la característica de ser escaso. Y entonces esto abre realmente el problema fundamental de la ciencia económica. La economía existe precisamente por la condición de escasez en que los seres humanos vivimos. Porque la pregunta fundamental que la ciencia económica se hace es ¿cómo hacemos para poder generar, para poder crear, para poder producir todos aquellos bienes que los seres humanos necesitamos para lograr nuestras metas y nuestros objetivos? Si todo abundara, la ciencia económica no tendría ninguna razón de ser. Ahora, por supuesto, hay quienes creen que el problema básico en el contexto de la sociedad humana no es producir esos medios, sino repartirlos. Si de esta manera realmente de pensar supone, vamos a poner el caso de que hay una tarta ahí, hay un pastel que ya está hecho, y que entonces todo el problema consiste en contar cuántos somos y llamar a alguien que pueda ser ecuánime para que corte los pedazos de tal manera que nadie resulte teniendo más ni menos de ese pastel. Pero lo que estamos diciendo aquí es que en realidad esa es una percepción falsa de lo que ocurre realmente en la sociedad humana y en el mundo entero. Sin embargo, es un discurso que mucha gente se traga, sobre todo cuando ve que algunos viven mejor que otros, que las condiciones de vida de unos son mejores que las condiciones de vida de otros, que la vivienda que algunos tienen es mejor que la vivienda que otros poseen. Bueno, la idea es, aquí lo que hace falta es repartir más adecuadamente la riqueza para que no existan esas diferencias verdaderamente terribles. O cuando se piensa en los países del mundo también, ¿verdad? Se piensa que una sociedad como la norteamericana pues produce tantos millones de toneladas de alimento por año, y mucho de ese alimento pues se va a la basura como desperdicio, ¿verdad? Mientras que hay otros países, otras sociedades en otros lugares del mundo donde se padecen hambrunas verdaderamente terribles. Entonces la idea aquí es, no,
algo malo está pasando en el mundo el día de hoy, ¿verdad? Hay sociedades que se quedan realmente con enormes excedentes de lo que se produce o de lo que hay o de lo que ahí está, mientras que hay sociedades donde la gente la pasa verdaderamente muy mal. Entonces, cuando uno tiene una percepción de esa naturaleza, la idea es realmente concluir en que lo que hace falta es una mejor repartición de eso que ya está dado de una vez por todas. Percepción muy popular, percepción totalmente equivocada. Es decir, no por ser popular va a ser verdadera, es totalmente equivocada. Porque en realidad la condición de todos los seres humanos es precisamente la pobreza. Entonces la cuestión no es repartir, sino la cuestión es producir. Entonces, lo que estamos diciendo aquí desde la perspectiva del discurso de la Escuela Austriaca de Economía es que lo que necesitamos es un ambiente de tal manera que los seres humanos se puedan dedicar a generar y a producir todos esos bienes, todos esos medios que todos necesitamos para lograr nuestras metas y nuestros objetivos en la vida. Ese realmente es el problema fundamental, ¿verdad? Ahora, generar los bienes y generar los medios que son necesarios para millones de personas, ¿verdad?, se puede hacer tal vez desde dos perspectivas, podríamos decirlo así, o dos propuestas, ¿verdad? La primera de esas propuestas es que sea el gobierno o los gobernantes los que dirijan completamente la economía, ¿verdad? Probablemente teniendo también el gobierno sus propias compañías de electricidad, de correos, de transporte, de telecomunicaciones, y que sea realmente el Estado, el gobierno, los gobernantes, los que dirijan los procesos económicos. Ahora, esta experiencia ya se probó. Hacia el año de 1917 se llevó a cabo una enorme revolución en Rusia, que precisamente puso la economía en manos de los dirigentes políticos de ese gran territorio. Y lo que sabemos nosotros el día de hoy, después de tanto tiempo, porque en realidad esa especie de experimento duró unos 80 años aproximadamente, es que un sistema económico centralizado, dirigido, digamos, por los gobernantes, es un sistema que es incapaz de generar definitivamente lo mínimo, ¿verdad?, lo mínimo para satisfacer las necesidades de las personas. Ese sistema fue incapaz de generar cosas tan simples o sencillas como pasta dental, papel de baño, en fin, etcétera, ¿verdad? Ahora, si ustedes preguntan por qué razón una economía centralmente dirigida no es capaz de generar los bienes y los medios necesarios para millones de personas, el problema realmente no tiene que ver con el corazón de la gente, ni con su moral, ni con nada de eso, sino con un problema verdaderamente importante, y es el problema del conocimiento. Es decir, ¿cómo saber? ¿Quién puede llegar a saber lo que cada uno de los ciudadanos está requiriendo, necesitando, solicitando para lograr sus metas y sus objetivos en la vida? Eso no se puede realmente, ¿no? Hay un problema entonces muy serio aquí que tiene que ver con el conocimiento. No hay un ser humano en este mundo que pueda saber cuáles son los deseos, las necesidades, las urgencias, los pensamientos y los gustos de las personas que están aquí en esta sala. Ya no hablemos de 14 millones de chapines, ¿verdad?, ni de 1.400 millones de chinos. Es decir, no hay nadie que pueda saber qué es lo que cada uno de ustedes, qué es lo que cada uno de nosotros realmente necesitamos, queremos, deseamos para lograr nuestras metas en la vida, mucho menos hablar de que alguien realmente pueda saber, ¿verdad?, qué es lo que millones de personas requieren para lograr sus metas y efectuar y hacer realidad sus planes de vida. Esa es la razón del fracaso realmente de las economías centralmente dirigidas
y también de las economías intervenidas. Sí, porque a veces los gobernantes no es que dirijan las economías, pero intervienen en ellas. Y fracasarán, no importa dónde intervengan. Fracasarán porque, volvemos a insistir, el problema es un problema de conocimiento. Son los límites que la mente humana, los límites que el intelecto humano tiene, lo que lleva definitivamente al fracaso esa clase de economías y esas intervenciones del gobierno en el contexto de la economía en general. Ahora, la otra propuesta es que sean seres humanos individuales los que tomen realmente las llamadas decisiones económicas. Esas decisiones económicas tienen que ver con cosas como las siguientes. ¿Qué vamos a producir? Recuerden que los recursos son escasos también, pues, ¿verdad? Entonces, ¿qué vamos a producir? Es una decisión importante, ¿verdad? Porque si decidimos que hay que producir zapatos, o camisas, o bicicletas, o libros de filosofía, bueno, no importa. Lo que decidamos realmente que se va a producir, los recursos que se van a poner a disponibilidad de esos procesos de producción, definitivamente se van a gastar y se van a consumir y ya no van a quedar disponibles para producir otras cosas, otros bienes. Entonces, la decisión de qué producir es realmente muy importante. Pero también la decisión de quién lo va a hacer. Esa es otra decisión económica fundamental. ¿Quién se va a dedicar a producir esto, lo otro y lo demás allá? Es decir, entre los millones de bienes y de medios que hay que generar, hay que tomar definitivamente esas decisiones. Y en tercer lugar, se tiene también que decidir el capital que va a ser empleado, utilizado, invertido en esos diferentes procesos productivos. Como ustedes pueden darse cuenta ya, se trata de decisiones verdaderamente complejas, pues. Entonces, lo que estamos realmente proponiendo desde la perspectiva de la economía austriaca es que esas decisiones queden en manos privadas, ¿verdad? Queden en manos de los seres humanos individuales que son dueños de esos medios, ¿no? De las herramientas, de la maquinaria, del dinero, de los edificios, oficinas, en fin, de las habilidades que tienen, de las capacidades, el conocimiento, la experiencia que tienen. Si todo eso es privado, todo eso pertenece a alguien, ¿verdad? Y entonces un sistema que se basa en que las decisiones económicas las tomen individuos privados, algunos se preguntan, ¿cómo va a funcionar? Si no hay nadie que esté dirigiendo la cosa, ¿cómo funciona? ¿Cómo van a orientarse los diferentes actores económicos para tomar las decisiones que deben realmente ser tomadas? Bueno, la idea, digamos, fundamental es que el conocimiento en la sociedad es un conocimiento que pertenece a cada ser humano en concreto. Es un conocimiento disperso en el contexto de la sociedad. Y por supuesto, esos datos, si podemos llamarles así, que van a servir para la toma de las decisiones económicas, son cambiantes, constante y permanentemente están cambiando. Por lo tanto, no es una información que esté ahí fija durante años, no. Esa información está cambiando constante y permanentemente. Y entonces, la manera como todos esos datos, todo ese conocimiento, toda esa información llega realmente a quienes deben tomar las decisiones económicas es gracias al sistema de precios. Si el sistema de precios es más que cantidades dinerarias. El sistema de precios realmente es una máquina, para llamarle de alguna manera, que está generando y transmitiendo información a los diferentes actores en el contexto de la economía de una sociedad, ¿verdad? Y entonces definitivamente las personas van tomando sus propias decisiones, sobre todo en la medida en que creen que dedicándose a producir esto, a producir lo otro,
a vender, a comercializar esto o aquello, ellos mismos van a percibir ganancias y a mejorar su propia condición de vida. Es decir, la persona que se dedica a producir zapatos no lo hace porque tenga un amor particular por nuestros pies, porque tenga lástima de que nosotros nos causemos heridas con piedras o vidrios al andar descalzos. No. Es decir, quien se dedica a ese negocio es porque piensa, cree que ofreciendo esos bienes a los consumidores, él personalmente va a pasar de un estado de menor satisfacción a otro de mayor satisfacción. Y por supuesto, aquí hay alicientes que hacen realmente que todas las personas que se dedican a producir, a comercializar, en fin, etcétera, hagan lo mejor que pueden por complacer a los consumidores. Y es que, como dice Ludwig von Mises, los empresarios definitivamente pueden ser considerados como la tripulación que mantiene realmente el bote, pero el capitán del bote, que es la economía, es el consumidor. Es el consumidor realmente con sus gustos, con sus preferencias, el que definitivamente decide qué es lo que se debe producir, en qué cantidades, y qué es lo que se debe invertir para generar esos bienes y esos medios. De tal manera, pues, que el incentivo que tienen todos aquellos que se dedican a producir bienes y servicios en la sociedad es que si tratan bien al consumidor, van a ser beneficiados al captar el dinero que el consumidor está dispuesto a gastar en los bienes y servicios que se producen. Entonces, la idea realmente fundamental es apostarle a una economía que se fundamenta en la empresa privada, es decir, en que seres humanos individuales con nombre y apellido, ¿verdad?, tomen las decisiones económicas. Ahora bien, esto que se puede decir fácil, ¿verdad?, tiene realmente en el fondo toda una serie de complejidades. Porque esto lo hemos venido diciendo prácticamente desde el principio de este curso, ¿verdad? Esas complejidades tienen que ver con aspectos que no son económicos. Si del aspecto jurídico, digamos, de la sociedad tiene muchísimo que ver, ¿verdad? Si las leyes que hay realmente permiten una economía de libre empresa, el número de leyes que hay obstaculizan realmente la apertura de empresas, de negocios, en fin, etcétera, la libre contratación, ese tipo de cosas tenemos que preguntárnoslas. O la política también entendida como el monopolio del poder y de la fuerza que tienen los gobernantes. Si eso también influye terriblemente, digamos, en las decisiones económicas. Entonces, lo que queremos realmente dejar en claro es que una economía de libre empresa, ¿verdad?, solo florece, se fortalece y crece en la medida en que el ambiente jurídico, el ambiente político, el ambiente moral, el ambiente de los impuestos también, ¿verdad?, es definitivamente favorable a esa clase de economía. Entonces, tenemos que llegar, digamos, a una especie de conclusión en este momento y decir que muchos de los problemas económicos que tenemos en un país como Guatemala, muchos de los problemas económicos que tenemos no se deben a cuestiones económicas, sino a cuestiones que no son económicas. Muchas veces son las leyes las responsables de que no se pueda generar, digamos, nuevos puestos de trabajo, nuevas empresas, en fin, o inversiones también, digamos, de capital. Y entonces es importante que reconozcamos, pues, que si queremos definitivamente que la economía en Guatemala mejore, y yo creo que todos deseamos eso, tiene que haber cambios a nivel jurídico, a nivel político,
a nivel impositivo también, ¿verdad? Es decir, a nivel de la política monetaria del gobierno, es decir, todo ese tipo de cosas definitivamente o son contrarias o son una enorme ayuda para una economía de libre empresa. Entonces, Guatemala tiene muchos problemas que no nos vamos a poner a analizar en este momento, pero ahí les dejo realmente para que piensen, ¿no? Es decir, Guatemala tiene muchos problemas y no terminamos realmente de salir de ellos porque no permitimos que el clima en general del país sea bueno para una economía de libre empresa. Se dice, por ejemplo, que en los primeros meses de este año aquí en Guatemala se cerraron alrededor de 2.500 empresas. Es decir, eso no habla nada bien, digamos, de un país. Es decir, ¿por qué se cierran realmente las empresas? Si tenemos que preguntarnos si las leyes, si los impuestos, si todo eso no está matando realmente a nuevas empresas incluso antes de que comiencen a operar, ¿verdad? Se dice, por ejemplo, también que de los millones y millones de dólares que andaban buscando un lugar para ser invertidos, cuando se habla en general de Centroamérica, ¿verdad? Se dice que el 60% de todas esas inversiones en los primeros meses de este año se quedaron en dos países. El 60% se quedó en dos países, en Panamá y en Costa Rica, ¿verdad? Y solamente el 40% de esas inversiones llegó a Nicaragua, Honduras, El Salvador y Guatemala. Es decir, tenemos que preguntarnos por qué en realidad esos capitales prefirieron esos países. ¿Qué tienen realmente de atractivo, verdad? ¿Qué los hace definitivamente atractivo a las grandes inversiones que nosotros no tenemos o que nosotros no estamos imitando o propiciando, pues, ¿verdad? Entonces, digo que esto lo hemos venido diciendo desde los primeros días del curso porque anotamos cómo desde el fundador de la Escuela Austríaca de Economía, los austríacos se han dado cuenta que la economía no se puede examinar, no se puede estudiar, no se puede analizar, aparte de los otros aspectos de la vida en sociedad, como el aspecto jurídico, político, moral, impositivo, en fin, etcétera. Entonces, esos bienes que son escasos, esos medios que son escasos, pues solo los puede generar con mayor eficiencia una economía de libre empresa o una economía capitalista, como se le suele denominar en términos más o menos generales. Ahora, esa es, y yo quiero dejarlo muy en claro, por favor, jóvenes, esa es la única razón por la que defendemos la economía de libre mercado. No es porque el libre mercado sea la respuesta a todos los problemas humanos, porque no lo es. Tampoco defendemos el libre mercado porque el libre mercado sea perfecto, no lo es. Nada humano es perfecto. El mercado libre también tiene sus imperfecciones. En todo caso, es superior, su eficiencia, su funcionamiento es superior a cualquier otra clase, digamos, o modelo de economía que se haya conocido hasta este momento, ¿no? Entonces, no estamos diciendo aquí que si en Guatemala llegamos a tener una verdadera economía de libre empresa, los guatemaltecos vamos a ser felices y vamos a vivir en un mundo de absoluta y total dicha por siempre jamás, porque eso es falso, Insisto, los seres humanos tenemos muchos problemas porque la vida es compleja, ¿sí? La vida humana es compleja y el mercado no es la solución realmente a todos esos problemas, pero si estamos hablando de generar aquello que es necesario para la vida, pues no hay otra respuesta que la economía de libre empresa o de libre mercado, o capitalismo, como se le denomina en términos generales. Bien, ha habido una pregunta en torno a la acción humana. Una pregunta desde hace, qué sé yo, 2000
400 años, por decir algo. Y esa pregunta es si hay realmente algún fin último que los seres humanos andemos buscando. Todos por igual. Ya dijimos que los fines son distintos, ¿verdad? Las metas son diferentes y los objetivos son diferentes. Pero en medio de todas esas finalidades, a cuales más diversas, que uno quiere una buena familia, que otro quiere una buena casa, que uno quiere un automóvil último modelo, que otro quiere viajar por el mundo, en fin, ya que todos los fines son distintos y diferentes, ¿habrá realmente en el fondo alguna meta, algún objetivo tras el cual todos vayamos, sin distingos de ninguna naturaleza? Bueno, esta pregunta fue respondida ya también hace unos 2500 años, por decirlo así, 2400 por ahí, desde dos perspectivas, ¿verdad? Por un lado, se respondió que era la felicidad. Si la palabra felicidad es la palabra que corresponde a la palabra griega eudaimonía. La palabra eudaimonía significó otra cosa en el pensamiento griego, pero para nosotros una buena traducción es felicidad. Y entonces, aquellas doctrinas que enseñan que la acción humana no persigue otra cosa que la felicidad, se llaman eudemonistas. Es decir, proponen la eudaimonía como la meta, como el objetivo, como el fin último de la acción humana, como el motor que mueve realmente a todos los seres humanos a actuar. Lo que pasa es que la felicidad aquí no está adquiriendo ninguna forma en concreto. Sí, para quien quiere una casa, un automóvil, viajar, bueno, para cada uno de esos, esas cuestiones son la felicidad o parte de lo que él piensa que es la felicidad. De modo que no importa qué sea, en el fondo parece como que los seres humanos andamos tras la búsqueda de la felicidad. Eso es lo que se ha dicho, digamos, de parte de estas doctrinas eudemonistas o de parte de estos filósofos eudemonistas, pues, ¿verdad? Ahora, la otra propuesta es la del hedonismo. La palabra griega hedoné se traduce regularmente como placer. Entonces, lo que se dice de parte del hedonismo es que los seres humanos andamos buscando lo que es placentero y agradable. No nos agrada, no nos gusta el sufrimiento, el dolor, y por ello realmente tratamos de salir de esas condiciones dolorosas, deplorables, lamentables, donde uno sufre relativamente, para trasladarnos a otras condiciones que son de mayor agrado, que son más placenteras. Ahora, esta última doctrina, el hedonismo, pues ha sido atacada, sobre todo porque se piensa que el placer del que se está hablando aquí es un placer puramente carnal, si usted quiere, sensual o incluso sexual, pues. Bueno. Pero la verdad es que el hedonismo abarca eso ciertamente, pero mucho más. Sí, todo aquello que resulta placentero a los seres humanos, incluyendo, como decimos común y corrientemente, el quitarnos el pan de la boca para dárselo a alguien que está padeciendo hambre. Es decir, si eso no nos causara un cierto tipo de sensación agradable, pues no lo haríamos. Si de tal modo, pues, que hasta los actos de caridad y los actos de bondad se hacen porque, como solemos decir, es un placer hacerlo, pues, es un placer haberlo hecho. Es decir, nos da cierto grado realmente de satisfacción. Entonces,
de algún modo las dos doctrinas se parecen. Es decir, la búsqueda de la felicidad y la búsqueda de aquello que es placentero y agradable, como que tienen algo en común, algo que se tocan allí mutuamente, y alguien podría decir, pues bueno, parece como que son la misma cosa. Pues está bien. Ahora, desde la perspectiva puramente moral y ética, pues tanto la búsqueda de la felicidad como la búsqueda del placer presentan ciertos problemas. Yo diría que el problema realmente fundamental a nivel ético es preguntarnos si algo me va a hacer feliz a mí y me va a hacer sentirme mejor, ¿ya solo por eso está justificado que yo lo haga? Esa es la pregunta que tenemos que hacernos éticamente hablando. ¿Podría ser que yo pueda ser un poquito más feliz si me quedo con el celular que usted tiene o la computadora que usted posee? Pero la pregunta es, ¿solo porque yo voy a ser más dichoso con esos objetos se legitima el hecho de que yo los tome y salga corriendo? Obviamente la respuesta tiene que ser no. No simplemente porque al promover mi propio bienestar yo voy a causarle malestar a usted y voy a disminuir su grado de felicidad, su grado de satisfacción, sino porque la vida en sociedad no se puede basar en conductas de esa naturaleza. Si la vida en sociedad es una vida cooperativa, como ya lo hemos realmente dicho. Entonces, independientemente, digamos, de que la búsqueda de la felicidad o la búsqueda del placer se justifiquen psicológicamente, si psicológicamente está bien, es decir, el ser humano busca, quiere y actúa en función de aquello que lo va a hacer más feliz, más dichoso, que lo va a hacer sentir en un estado de mayor agrado. Sin embargo, hay límites realmente a nuestro actuar. Y yo creo que quien ha dado realmente en el clavo para responder cuáles son los límites, digamos, de la acción humana en el contexto de la vida en sociedad es precisamente Friedrich August von Hayek. Hayek asegura que el principio fundamental para que los seres humanos podamos cooperar y beneficiarnos mutuamente de esa cooperación en sociedad, bueno, es un principio realmente básico y fundamental el que necesitamos. Solo uno. Y es no hacernos daño. Esa es realmente la cuestión básica. Ese es el deber, digamos, fundamental que tenemos al vivir en conjunto en sociedad. Evitar hacernos daño. Porque por otro lado, nadie puede saber qué va a hacer felices a los demás. Si yo no puedo saber qué es lo que lo va a hacer feliz a usted. Por lo tanto, mi deber y mi obligación no es actuar para hacerlo feliz a usted, sino actuar para evitar hacerle daño. Ya usted y su búsqueda de la felicidad, según sus propios conceptos, según su propia idea. Pero la obligación que todos tenemos es actuar persiguiendo nuestras metas y nuestros objetivos, evitando hacerle daño a los demás. Es el principio de Confucio, ¿verdad? Ese principio fundamental que en algún momento el Evangelio también repite, ¿verdad? No hagas a otros lo que no quieras que te hagan a ti. Un principio realmente elemental y fundamental. Ahora bien, yo voy a terminar la clase del día de hoy con esta cita que está resaltada ahí en la pantalla. Después de lo que hemos visto acerca de la acción humana, ahora que ya entendemos mejor el fenómeno de la acción humana, pues estamos en posibilidad de comprender esta conclusión a la que hemos llegado o llegamos el día de hoy.
y es que toda política gubernamental que vaya contra los principios de la praxeología está destinada al fracaso. Entonces, recordemos que la praxeología es la teoría general de la acción humana, es la ciencia general de la acción, y entonces toda política gubernamental que vaya contra esos principios que la praxeología ha establecido acerca de la acción humana está totalmente condenada al fracaso. No importa si detrás de esas políticas gubernamentales hay buenas intenciones, no importa, ¿verdad? Por ejemplo, los salarios mínimos tienen la buena intención de mejorar la vida de los asalariados y de los trabajadores en general, pero no importa la buena intención. Lo que importa realmente es que va en contra de los principios fundamentales de la praxeología. Ya dijimos que usted como empresario tiene una empresa porque cree que va a pasar así de un estado de menor satisfacción a otro de mayor satisfacción. Pero si lo están obligando a que pague más a sus trabajadores, eso definitivamente va en detrimento de sus propias metas y de sus propios objetivos. Entonces, una de las cosas que usted puede hacer es mandar a la calle a algunos de sus trabajadores, pues. Sí, yo ya no puedo mantener los 20 trabajadores que tengo, porque eso implica una enorme subida en los costos de operación de la empresa. Entonces, me voy a quedar con 15 y voy a dejar desempleados a 5, ¿verdad? Entonces, una buena intención era mejorar la condición de esos 5 asalariados, pero por ir en contra de los principios praxeológicos de la acción humana, resultó en algo completamente opuesto, resultó en resultados, valga la redundancia, totalmente opuestos y diferentes de los que la política realmente pretendía lograr. Entonces, no olvidemos este principio, siempre que estemos frente a toda esa diversidad de decisiones que los gobiernos toman afectando la economía, que esas políticas están destinadas al fracaso si violan los principios fundamentales de la praxeología.